Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araki, bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Tengan un bendecido día en este Yom Shelishi, día tercero de la semana que corresponde al día 11 del mes 12, el mes de Adar, que es el día 11 de marzo del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del segundo libro de la Torá, el libro de Shemot de Éxodo y de la parashá número 21, que lleva por nombre Kitizá, que se traduce como cuando hagas el censo. Y vamos a hacer los comentarios pertinentes de dos aliyot, la segunda y la tercera aliyá, que se encuentran en el Sefer Shemot, que comprenden desde el capítulo 31, es decir, el libro de Éxodo, capítulo 31, desde el verso 18 hasta el capítulo 33 del verso 16. Y acompáñenme a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén. De amén. Capítulo 31, versos del 18 hasta el capítulo 33, verso 11. Cuando terminó de hablar con Moshe en el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Al ver el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se reunieron alrededor de Aharón y le dijeron: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Él tomó de sus manos el oro, lo trabajó con cincel e hizo un becerro de fundición, y dijeron: «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Aharón edificó un altar delante del becerro y proclamó: «Mañana será fiesta para Adonai». Al día siguiente ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse. Dijo Adonai a Moshe: «He visto a este pueblo, y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti haré una gran nación». Sucedió que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, Moshe se encendió en ira, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua y la dio a beber a los hijos de Israel. Se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo: «¿Quién está por Adonai? Únase a mí». Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Él les dijo: «Así ha dicho Adonai, el Elohim de Israel: cada uno ponga su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta en el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino». Los hijos de Leví lo hicieron según la palabra de Moshe, y aquel día cayeron unos 3,000 hombres del pueblo. Entonces volvió Moshe a Adonai y le dijo: «Oh, este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se han hecho dioses de oro. Pero ahora, si puedes perdonar su pecado, perdónalo, y si no, bórrame, te ruego, de tu libro que has escrito». Y Adonai castigó al pueblo porque habían hecho el becerro que Aharón formó. Tercera aliyá. Dijo Adonai a Moshe: «Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Subid a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino». Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, se afligieron, y ninguno se puso sus atavíos, pues Adonai había dicho a Moshe: «Di a los hijos de Israel: vosotros sois un pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Ahora pues, quita tus atavíos para que yo sepa qué hacer contigo». Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Joreb. Moshe tomó la tienda y la levantó fuera del campamento, lejos del campamento, y la llamó la tienda del encuentro. Y sucedía que todo aquel que buscaba a Adonai salía a la tienda del encuentro que estaba fuera del campamento.
Cuando Moshe entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se detenía a la entrada de la tienda, y Adonai hablaba con Moshe. Y hablaba Adonai con Moshe cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego él volvía al campamento, pero su ayudante, Yahoshua, hijo de Nun, un joven, no se apartaba de la tienda. Moshe dijo a Adonai: Mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo has dicho, te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tu camino, para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y considera que esta nación es tu pueblo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moshe respondió: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos hagas salir de aquí, pues ¿cómo se sabrá que he hallado gracia ante tus ojos y yo y tu pueblo? ¿No es acaso porque tú vas con nosotros? Así seremos apartados, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechaye olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén de amén. Amada familia y buscadores de la verdad de Adonai, hoy nos sumergimos en una de las escenas más dramáticas, más importantes, más trascendentales de la historia de Israel. Nos encontramos al pie del monte Sinaí en un momento en el que el destino del pueblo pende de un hilo. Lo que debía ser la consumación de la alianza eterna entre Elohim e Israel se convierte en un episodio de traición, de juicio y enseñanza profunda para todas las generaciones. El relato inicia con un detalle que podríamos pasar por alto, pero que encierra una riqueza espiritual enorme. Dice el verso 18: cuando terminó de hablar con Moshe en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Aquí Elohim mismo entrega a Moshe las tablas del testimonio, un documento sagrado inigualable, no hecho por manos humanas, sino grabado por el dedo de Adonai. Y este es un acto divino de conexión entre el cielo y la tierra, un testimonio del pacto sellado con su pueblo. Las tablas son llamadas Lujot Haedut, que significan tablas del testimonio. No son simplemente una ley escrita, sino un testimonio vivo de la relación entre el Todopoderoso e Israel. La palabra Edut, que significa testimonio, nos recuerda que la Torá, nuestra sagrada Torá, no es solo un código de conducta, sino la evidencia de un pacto divino que demanda fidelidad. Según la tradición, la escritura en las tablas era milagrosa, pues las letras hebreas estaban talladas de lado a lado y podían leerse desde ambos lados. Y esto nos enseña que la palabra de Elohim es eterna. Este pensamiento o esta tradición nos puede transmitir que la palabra también de nuestro Padre es inquebrantable y trasciende el tiempo y el espacio. Adonai entrega las tablas después de hablar con Moshe, porque la enseñanza de la Torá no es solo un acto de transmisión escrita, sino un proceso de revelación y de relación. Primero viene la comunión con Elohim, luego viene la instrucción escrita. Pero mientras Adonai sellaba su pacto con Moshe en la cima del monte, el pueblo abajo ya estaba rompiendo ese mismo pacto. Versos del 1 al 6 del capítulo 32, estos pasajes nos muestran una de las mayores tragedias espirituales de la historia de Israel. Apenas habían oído la voz de Adonai decir: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos. Y sin embargo, en cuestión de días, el pueblo cae en la idolatría más grave. Dice el primer pasaje del capítulo 32 de Éxodo de Shemot: cuando el pueblo vio a Moshe que tardaba en descender del monte, se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aquí encontramos una de las mayores debilidades del corazón humano,
la impaciencia y la falta de fe. El pueblo había visto los milagros más asombrosos, las plagas en Egipto, la apertura del mar de los juncos, el maná descendiendo del cielo, la voz de Elohim en el Sinaí. Y aún así, cuando Moshe tarda un poco más de lo esperado, inmediatamente se desmoronan y buscan una solución humana a su incertidumbre. La impaciencia es enemiga de la fe. Cuando no sabemos esperar en Elohim, buscamos respuestas en lo visible, en lo tangible, y eso nos lleva a la idolatría. Dicen los versos del 2 al 4, y a Aarón les dijo, quitad los aretes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Amada familia, aquí se nos revela algo sorprendente. Primero, el pueblo estaba dispuesto a entregar su oro por un dios falso. Y segundo, Aarón, en lugar de corregirlos, lamentablemente cede a la presión y fabrica el becerro. ¿Por qué Aarón, el hombre escogido para el sacerdocio, hace esto? Algunas interpretaciones sugieren que Aarón temía que el pueblo lo matara si se resistía, y eso acarreara totalmente la destrucción del pueblo. Otros sostienen que trató de ganar tiempo esperando que Moshe bajara antes de que la situación se saliera de control. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El becerro de oro fue creado. Dice el verso 5, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será fiesta para Adonai. Increíble. Aarón no dice que están adorando a otro Dios, sino que lo representa como una fiesta para Elohim. Y amada familia, este es el peligro de la idolatría mezclada con la verdad. No siempre se presenta como algo totalmente contrario a Elohim. A veces se disfraza de devoción, pero con métodos corruptos. El resultado fue una degeneración total. Se hicieron sacrificios, comieron, bebieron y danzaron en descontrol, y el pueblo descendió de la espiritualidad a la carnalidad. ¿Cómo pudo suceder esto tan rápido? La respuesta está en el corazón del hombre. Sin una conexión constante con el Todopoderoso, sin una fe firme, el pueblo buscó sustituir a Moshe con una imagen visible, porque la fe genuina no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Hermanos, amada familia, la historia del becerro de oro no es solo un evento del pasado, es un espejo de nuestra realidad espiritual. Cuando no sabemos esperar en Elohim, creamos nuestros propios ídolos. Cuando sentimos que el Todopoderoso está distante, buscamos soluciones humanas. Cuando mezclamos la verdad con la mentira, terminamos en idolatría disfrazada de fe. Ahora, a partir de los versos 7 al 14, en el verso 7 continúa diciendo, entonces Elohim dijo a Moshe, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo que sacaste. Elohim habla con severidad. Y es interesante notar cómo dice tu pueblo, como si momentáneamente se distanciara de ellos. ¿Por qué? Porque la idolatría es una traición a la relación con Adonai. Como un esposo traicionado, él no puede identificarse con su pueblo mientras ellos dan su devoción a otro. Y sigue diciendo, se ha corrompido. La idolatría no es solo una equivocación teológica, es una corrupción moral y espiritual. No solo cambiaron la adoración verdadera, sino que se hundieron en la inmoralidad y la autocomplacencia. Dice el verso 10, ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti haré una gran nación. Y esto aquí nuestro Padre Celestial pronuncia un juicio severo, porque el Todopoderoso ofrece empezar de nuevo con Moshe. ¿Por qué lo hace? Y aquí vemos un paralelo incluso con Noaj y sus descendientes. Nuevamente reinició, reseteó la humanidad y comenzó con esta familia. Pero también Moshe se encuentra en una posición de prueba. ¿Aceptará la oferta de convertirse en el único patriarca de una nueva nación o defenderá al pueblo? ¿Qué está haciendo nuestro Padre? Aquí está también midiendo el corazón de Moshe.
Y este pasaje no significa que el Todopoderoso necesite el permiso de Moshe para actuar. Más bien, Elohim quiere que Moshe tome una decisión. ¿Se pondrá en la brecha para interceder? Y Moshe intercede con sabiduría. Dice el verso 12, «Vuélvete del ardor de tu ira. Vuélvete de este mal contra tu pueblo». Moshe no defiende el pecado del pueblo, sino que apela a 3 argumentos. Primero, la reputación de Elohim ante las naciones. Si Elohim destruye a Israel, Egipto dirá que lo sacó para hacerles mal. Segundo, el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Elohim había prometido bendecir a su descendencia para siempre. Y tercero, su gran misericordia. Moshe confía en que Elohim es compasivo y puede perdonar. Moshe nos muestra que el liderazgo verdadero es intercesión, no autoexaltación. El verdadero siervo de Adonai no busca su propia gloria, sino la redención de los demás. Elohim escucha la intercesión de Moshe y cambia de decisión. Y esto no significa que Elohim sea inconstante, sino que su juicio se equilibra con su misericordia cuando hay una intercesión genuina. Continuando con la narrativa del capítulo 32, dice el verso 15, Moshe descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano. Moshe baja de la presencia de Elohim con el mayor tesoro de la humanidad en sus manos, las tablas del pacto, escritas por el mismo Elohim. Pero al ver la idolatría, algo impactante sucede. Dice el verso 19, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Por qué Moshe rompe las tablas? Lo primero simboliza la ruptura del pacto. Israel había roto su compromiso con Adonai antes de recibir formalmente su palabra. Segundo, demuestra el celo de Moshe por la santidad. No es un arrebato de ira irracional, sino una acción profética que muestra la gravedad del pecado. Y tercero, el liderazgo tiene momentos de firmeza. Moshe no solo intercede, también corrige y también disciplina. La gracia y la disciplina no están en conflicto. Moshe intercede, pero también confronta el pecado. No podemos solo orar por el arrepentimiento de los demás sin llamar al cambio. Debemos llamar, debemos interceder, debemos hacer el llamado directo para que las personas también se vuelvan, hagan teshuvá, se arrepientan y vuelvan al camino de la adoración verdadera al Padre, guardando sus mandamientos, creyendo en su Hijo como el Mesías, como nuestro Goel, como nuestro Redentor. Continúa la narrativa del Éxodo y en el verso 20, tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre las aguas y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Moshe destruye completamente el ídolo, lo quema mostrando su impotencia ante Elohim, lo muele hasta el polvo, degradando su valor, y lo hace beber al pueblo para que experimenten la amargura de su pecado. Lo que adoramos en lugar de Elohim se convierte en nuestra humillación. Israel bebió su propio pecado. Así también cuando ponemos nuestra confianza en lo temporal, eso mismo se convierte en nuestra ruina. La historia del becerro de oro nos enseña principios esenciales. Primero, la idolatría es una traición a Adonai. Segundo, el liderazgo requiere intercesión y disciplina. Y tercero, la santidad exige que no toleremos el pecado en nuestra vida. Moshe intercedió, pero también actuó con firmeza. No podemos solo pedir perdón sin corregir el rumbo. La verdadera teshuvá implica romper los ídolos de nuestro corazón y volver al Todopoderoso con sinceridad. ¿Hemos permitido ídolos en nuestra vida que nos alejan de la presencia de Elohim? Y sé que aquí la respuesta en la mayoría de nosotros es afirmativa. Por eso urge que cada uno de nosotros nos coloquemos a cuentas con el Todopoderoso y quitemos todos esos becerros de oro que nos han estancado, nos han arruinado y nos han impedido acercarnos más al Todopoderoso, que aún, por su amor, nos ha dado a su propio Hijo para que nos acerquemos confiadamente hasta su presencia. Y hemos visto cómo el pueblo, en un acto de desesperación y debilidad, se desvió del camino del Eterno, cayendo ¿en qué? En idolatría.
Y vamos ahora a enfocarnos un poco más en el juicio que recae sobre los culpables, y también la intercesión de Moshe, la justicia de Elohim, elementos que nos revelan profundas enseñanzas sobre la responsabilidad, el liderazgo y nuevamente la misericordia del Altísimo. Versos del 25 al 29. Aquí el pueblo había pecado gravemente, y Moshe al descender del monte vio la magnitud de la rebelión y el texto nos muestra, en el verso 25 dice, y vio Moshe que el pueblo estaba desenfrenado, porque a Aarón lo había dejado desenfrenado para vergüenza entre sus enemigos. Y aquí encontramos dos elementos claves. Primero, el pueblo estaba desenfrenado. La palabra en hebreo utilizada aquí es pará, que implica un estado de anarquía, de desorden y falta de contención. Y este término nos muestra que el pecado del becerro de oro no solo fue un acto de idolatría, sino una manifestación de caos, un abandono del yugo de la Torá. Y segundo, para vergüenza entre sus enemigos. La caída en la idolatría no solo afectó su relación con Elohim, sino que los expuso ante otras naciones, demostrando su inestabilidad y debilidad espiritual. Ante esta crisis, Moshe tomó una decisión radical. Dice el verso 26, entonces se puso Moshe a la puerta del campamento, y dijo, quien esté por Adonai, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y aquí se nos revela una gran prueba de lealtad. La tribu de Leví, de la cual descendería el sacerdocio, se alinea con Moshe en defensa de la santidad del campamento. Pero lo que sigue es una orden que parece dura. Dice el verso 27, y él les dijo, así ha dicho Adonai, Elohim de Israel, póngase cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y maten cada uno a su hermano, cada uno a su amigo, y cada uno a su pariente. Y esta sentencia de muerte se aplica sobre aquellos que persistieron en su rebelión, aquellos que a pesar del juicio ya manifestado con la destrucción del becerro, no mostraron arrepentimiento. El resultado fue que 3,000 hombres cayeron ese día, un número significativo si consideramos que la nación estaba compuesta por cientos de miles. Y esto nos enseña que no todo Israel había participado activamente en la idolatría, sino que hubo un grupo rebelde que fue juzgado. El liderazgo requiere tomar decisiones difíciles. Moshe como líder no se dejó llevar por sentimentalismos, comprendió que el orden debía ser restaurado. No basta con pertenecer a Israel, hay que decidir por Elohim. Los levitas se diferenciaron porque eligieron ponerse del lado de la justicia divina. El pecado no queda impune. Aunque el Todopoderoso es misericordioso, también es justo, y el pecado tiene consecuencias. Después de este juicio, Moshe reconoce que el pecado del pueblo es enorme y que necesita expiación. Él sube nuevamente al monte y clama. Dice el verso 30, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero ahora subiré a Adonai, quizás haga expiación por vuestro pecado. Y aquí vemos a Moshe en su rol de mediador entre Elohim e Israel. Pero su súplica va más allá de una simple oración. Él ofrece su propia vida como pago. Dicen los versos 31 al 32, entonces volvió Moshe a Adonai y dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron un dios de oro. Pero ahora, si perdona su pecado, bien, y si no, bórrame del libro que has escrito. Moshe está dispuesto a ser eliminado del Sefer HaHaim, el libro de la vida, si eso significa la salvación del pueblo. Y esto es una demostración de amor y entrega absoluta, reflejando lo que más adelante haría nuestro Mesías, quien dio su vida para redimirnos. Un verdadero líder intercede por su pueblo. Moshe no se contenta con castigar, su mayor deseo es la restauración de Israel. El amor se demuestra con sacrificio. Moshe no solo enseña y guía, sino que está dispuesto a dar su propia vida por los suyos. Y la expiación es un principio divino. Moshe busca que el pecado sea expiado, pues sin expiación no hay restauración. Nuestro Padre, ¿qué hace? Elohim responde a Moshe con una afirmación clara. Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Y esta respuesta nos enseña que aunque Moshe es un gran intercesor, la justicia divina es individual. No se puede transferir la culpa de unos a otros. Sin embargo, Elohim acepta la mediación de Moshe en el sentido de postergar el castigo total.
Dice el verso 34, ve, pues ahora guía al pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día de mi visitación castigaré en ellos su pecado. Y finalmente el capítulo cierra con una plaga enviada sobre el pueblo como castigo adicional. Tenemos varias lecciones importantes que aprender en esta parte. Lo primero es que cada persona es responsable por sus propias acciones. No podemos depender de la justicia de otros para evitar el juicio. Elohim escucha la intercesión, pero no anula su justicia. Aunque Moshe intercede, el pecado sigue teniendo consecuencias. El liderazgo de Moshe es válido, y a pesar del pecado del pueblo, Elohim sigue confiando en Moshe como guía. Y hemos visto el juicio sobre los culpables, la intercesión de Moshe y la justicia de Elohim manifestada en este evento. Pero, amada familia, en esta enseñanza la historia no termina aquí. Vamos a continuar con la tercera liyá. Y hemos visto hasta este momento la terrible caída en la idolatría, el pecado del becerro de oro, la ira de Elohim, la intercesión de Moshe y el juicio que vino sobre el pueblo. Pero ahora, después de la corrección y el arrepentimiento, surge una nueva crisis espiritual. El Todopoderoso dice que no caminará más en medio de su pueblo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el impacto de su ausencia? Y más importante aún, ¿cómo podemos recuperar su presencia? Y vamos a sumergirnos en esta enseñanza, ¿sí?, que está desde el capítulo 33, verso 1 hasta el verso 11. Y comenzamos con el impacto del pecado en la relación con Elohim. Después del episodio del becerro de oro, nuestro Padre Celestial le dice a Moshe: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Eso está en el verso 1 del capítulo 33. Y Elohim aquí confirma su compromiso con la promesa, pero hay un problema: él no irá en medio del pueblo. ¿Por qué? Dice el verso 3, no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El pecado ha causado una separación entre el Padre Celestial e Israel. Aunque Él no los abandona por completo, tampoco está tan cerca como antes. Y aquí encontramos una enseñanza profunda. Elohim es fiel a su palabra, pero la iniquidad nos priva de experimentar su cercanía. En ese momento, Elohim les dice que enviará su malaj, su mensajero celestial, también conocido como ángel, para guiar al pueblo. Y esto puede parecer un alivio, no estarán solos, tendrían una guía celestial, pero hay una diferencia abismal entre tener un ángel y tener a Elohim mismo. El pueblo entiende la gravedad de esta situación y llora. No lloran por miedo al castigo, sino lloran por la pérdida de su presencia. Y esto nos enseña que cuando realmente amamos al Todopoderoso, lo que más nos duele no es la disciplina, sino la distancia que el pecado genera entre nosotros y Él. Al escuchar estas palabras, el pueblo responde de una manera significativa. Dice el verso 4 del capítulo 33 de Shemot: y oyendo el pueblo esta mala noticia, se afligieron, y ninguno se puso sus atavíos. Los ornamentos simbolizan alegría, orgullo y vanidad. Y en este contexto, renunciar a ellos es una señal de humildad, de duelo y arrepentimiento. Y aquí quiero aclarar que atavíos no es vestimenta, son joyas, son ornamentos, son esas partes que por lo general nuestras mujeres se colocan para adornarse, para colocarse aún más bellas. Para ese tiempo era cultura que todo el pueblo por lo general lo hiciera. Sobre todo aquellos que tenían en sus posesiones oro, que tenían ornamentos, piedras preciosas, ataviarse es de esa manera. La Escritura no prohíbe el uso de joyas, siempre y cuando se haga con modestia, se haga con humildad, no de una manera arrogante, no para exaltar el orgullo, exaltar la persona, sino de una manera modesta, humilde, y que, como lo dijo el Shaliach, el emisario Kefa, la mejor vestidura, el mejor ornamento es un alma, es un ser, es una persona que exalta el nombre del Padre. Y este acto de no colocarse sus atavíos, sus ornamentos, es como si el pueblo dijera: no queremos belleza externa si hemos perdido la hermosura de su presencia. Y este acto nos enseña algo clave en nuestra relación con Adonai. El arrepentimiento no solo se expresa con palabras, sino con acciones.
Y al ver la crisis espiritual del pueblo, Moshe tomó una decisión radical. En el verso 7 dice: y Moshe tomó la tienda y la levantó fuera del campamento, lejos de él, y la llamó la tienda de la reunión. Este detalle es tremendamente significativo. Antes del pecado, la presencia de Elohim estaba en medio del pueblo, pero ahora Moshe debe alejarse del campamento para buscarlo. Y allí encontramos una lección crucial. Cuando el pecado contamina nuestro entorno, es necesario apartarnos para encontrarnos con Elohim. En muchas ocasiones, el Todopoderoso permite crisis espirituales para que tomemos la decisión de salir de nuestra comodidad y buscar su rostro en lugares de intimidad y de consagración. El pasaje nos dice que cuando Moshe salía a la tienda, el pueblo lo observaba de pie en la puerta de sus tiendas. ¿Por qué no iban ellos también? Tal vez por vergüenza, tal vez porque no estaban listos, pero algo en ellos despertaba un deseo de restauración. Dice el verso 9, cuando Moshe entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se ponía a la entrada de la tienda, y Elohim hablaba con Moshe. A pesar del pecado del pueblo, Elohim no ha cerrado la puerta por completo. Aún se manifiesta, aún se revela a Moshe, aún hay esperanza. El último detalle de esta aliyá nos habla de Yahoshua, o de Josué, hijo de Nun. Dice el verso 11, y hablaba Elohim con Moshe cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Yahoshua, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio de la tienda. Mientras el pueblo se mantenía a distancia, Josué permanecía en la tienda. Y este pasaje nos muestra que por qué Yahoshua o Josué sería posteriormente el líder de Israel, porque valoraba la presencia de Elohim más que cualquier otra cosa. Y aquí hay un mensaje poderoso para nosotros. Los que aprenden a habitar en la presencia de Elohim serán los que Él usará para guiar a su pueblo. Amada familia, hemos visto en esta aliyá una profunda enseñanza sobre el impacto del pecado en nuestra relación con Adonai. El pecado nos aleja de su presencia, pero el verdadero arrepentimiento nos lleva a buscarla nuevamente. Elohim puede apartarse en disciplina, pero no en abandono. Si queremos encontrarlo, debemos estar dispuestos a salir del campamento y entrar en su tienda. Los verdaderos líderes espirituales no buscan posición, sino su presencia. Pero esto nos deja con una pregunta abierta. ¿Cómo reacciona Elohim ante la insistente intercesión de Moshe? ¿Será posible recuperar completamente su presencia en medio del pueblo? Después del terrible pecado del becerro de oro, cuando la nación se desvió hacia la idolatría y provocó la ira del Altísimo, Elohim declara que enviará su mensajero celestial delante del pueblo, pero él mismo no irá en medio de ellos. Y esto, amada familia, es más aterrador que cualquier castigo, más desgarrador que cualquier juicio. ¿De qué sirve llegar a la tierra prometida si Elohim no va con nosotros? Moshe, aquel hombre que hablaba con Adonai panín le panín, cara a cara, como un hombre habla con su amigo, entiende esto con claridad. No se conforma con la promesa de la tierra, no se satisface con un enviado celestial. Él anhela la presencia misma de Elohim, y por eso clama con un corazón desesperado y con fe inquebrantable: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Es un clamor apasionado, un ruego que nace de la intimidad con el Creador. Moshe no pide riquezas, no pide victorias militares, no pide una vida fácil, pide la presencia de Elohim. Amada familia, escuchemos con atención. Lo que hacía de Israel un pueblo santo, apartado y distinto de todas las naciones, no era su número, no era su sabiduría, no eran sus costumbres, era la presencia de Elohim en medio de ellos. Por eso Moshe pregunta: ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es en que tú vayas con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos de la tierra? Si Elohim no iba con ellos, sería como cualquier otra nación. Podían tener leyes, podían tener profetas, pero sin la presencia de Elohim estarían vacíos, desprovistos de propósitos, condenados a la misma corrupción y muerte que el resto del mundo. Ahora,
detengámonos y reflexionemos. ¿No es esta la misma realidad que enfrentamos hoy? ¿No es esta la misma tragedia que vivimos cuando nos alejamos de nuestro Padre que está en el cielo? El mundo está lleno de religiosidad, de apariencias, de tradiciones vacías, pero sin la presencia de Elohim no hay diferencia entre los creyentes y los incrédulos. Podemos tener templos hermosos, podemos conocer la Torá de memoria, podemos incluso hablar de Yeshua con nuestros labios, pero si su presencia no está en nuestras vidas, somos iguales a los que no creen. El pecado del becerro de oro fue un recordatorio de lo fácil que es desviarnos, de lo rápido que el corazón humano busca caminos alternativos cuando parece que Elohim tarda en responder. Pero, amada familia, ¿acaso queremos repetir los errores de nuestros padres? Si hoy Elohim nos preguntara, ¿qué es lo que más anhela? ¿Responderíamos como Moshe? ¿O estamos más preocupados por nuestras comodidades, nuestros planes, nuestras riquezas? ¿Queremos la bendición de Elohim sin su presencia? ¿Estamos conformes con un ángel que vaya delante de nosotros, pero sin su gloria en medio de nuestro ser? Amada familia, el mayor peligro no es el sufrimiento, no es la tribulación. El mayor peligro es la ausencia de Elohim en nuestras vidas. El pueblo de Israel pudo haber llegado a la tierra prometida sin Elohim en medio de ellos, pero ese ya no sería el pueblo de Elohim, sino un grupo de errantes sin propósito, sin entidad, sin vida verdadera. Es aquí donde debemos levantar nuestros ojos y mirar hacia nuestro verdadero intercesor, Yeshua HaMashiach. Así como Moshe se paró en la brecha y clamó por misericordia, por la misericordia de Israel, nuestro Mesías Yeshua se puso en la brecha por nosotros, pagando con su propia vida para que no fuéramos desechados. Si queremos caminar en la presencia del Todopoderoso, debemos seguir el único camino, el Mashiach Yeshua. Él es la puerta y nadie llega al Padre sino por Él. Él es el que intercede por nosotros ante el trono del Todopoderoso. Él nos ha llamado a un pacto eterno, donde el Espíritu del Eterno habita en nosotros para nunca más apartarnos de su presencia a través de Él, a través del Mesías. Pero, amada familia, la pregunta sigue en pie. ¿Queremos realmente su presencia? No podemos jugar con la fe, no podemos conformarnos con apariencias, no podemos repetir la historia del becerro de oro. Hoy es el día de volvernos con todo nuestro corazón a Adonai. Hoy es el día de buscar su rostro y no soltarlo hasta que su gloria nos cubra. Hoy es el día de despojarnos de todo lo que nos aleja de Él y clamar como Moshe: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Amada familia, no hay tierra prometida sin la presencia de Elohim. No hay camino sin su guía, no hay vida sin la vida de su Hijo, sin Yeshua. Que Adonai nos conceda un corazón que arda por su presencia y que nunca jamás se conforme con menos que eso. Y como dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma, et ha Elohim ira, be et mitzvotav shemor, kize kol adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Shalom ubrajot, paz y bendiciones.